Bienvenidos, bienvenidas una vez más a su programa Sin Tabú. Este espacio creado especialmente para ti y las inquietudes que puedas tener en relación a tu sexualidad. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre los anticonceptivos y la mujer. Se dice que la mayoría de veces es la mujer la que está sujeta a depender de ellos, a usarlos. Pero ¿será esto un mito, un tabú? ¿Será que los varones también pueden hacer uso de eso? Vamos a comenzar a ventilar todas estas dudas, estas preguntas e inquietudes con nuestra especialista invitada de hoy. Ella es médico ginecóloga y su nombre es Margarita Ceballos. Bienvenida, Margarita, aquí a Sin Tabú. Bueno, muchas gracias por la invitación y esperemos poder resolver las dudas y todo lo que fuera necesario para poder ayudar a todas las, como dice, tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque es de pareja. Y vamos a conversar de este tema comenzando a analizar qué usa la mujer para cuidarse de un embarazo, qué métodos son los más comunes, los más usados, desde los naturales hasta los químicos. ¿Qué has encontrado tú en tu experiencia profesional? Bueno, con todo, llamemos y por los años que tengo, llamemos en el área, yo lo que te puedo decir bien claro que ahora, así como se ha aumentado un poco la libertad sexual y todo, tenemos que tener mucho cuidado, no solamente los que pensar en anticoncepción en primer lugar, sino que no solamente es la medida de evitar un embarazo, sino para planificar con tiempo cuándo lo deseo tener, pero también al mismo tiempo hay que ver, no solamente es evitar un embarazo, sino también que voy a tener que ir asociado a evitar enfermedades de transmisión sexual, porque no es lo mismo, o sea, el hecho de que yo evite un embarazo no significa que me estoy evitando de contagiarme, llamemos, de alguna enfermedad adicional, porque ahora muchos que van a la consulta dicen, por favor, las jóvenes ahora van y buscan un método anticonceptivo para no salir embarazada. Y estamos hablando porque en estos tiempos ves que incluso a veces muchas parejas, independiente de que no son cristianas o no, van a empezar muy temprano a tener relaciones sexuales. Esa sería una razón más por la cual el marco ideal para comenzar la vida sexual pues es la del matrimonio, ya que nos lleva a una relación monógama, lícita y nos evita cualquier tipo de infección de transmisión sexual, como tú bien nos mencionas. Así es. Yo creo que lo ideal es pensar que esto debe empezar cuando una pareja es estable, llamemos, es una relación de dos para poder ayudar. Porque así como hay métodos, llamemos, de los naturales, y empezando que también en el varón hay, llamemos, en menos cantidad, llamemos así, porque solamente van a ser, llamemos, muy pocos los métodos para ellos. Entonces, en los varones vamos a tener simplemente desde uno que son solamente a veces la eyaculación fuera de la vagina, la otra con preservativo, y a veces no saber usarlo, también van a venir las fallas también a veces, por eso también hay que saber cómo usar un preservativo, porque muchas parejas a veces no conocen nada de esto. Entonces es bueno explicarle desde el manejo de un condón al varón, desde el hecho de que a veces empezar y tener una relación y eyacular afuera tampoco es un buen método, porque también corre un riesgo de embarazo y no es seguro. Entonces tenemos que ver que hay varias, llamemos, alternativas. Naturales, estamos sabiendo la del ciclo, que muchas nos van a llevar, como diciendo bien claro, vamos a ver según la fórmula que nos explican que vamos a hacer en que en los días del ciclo de la ovulación yo no debo tener relaciones para evitar, llamemos, mi posibilidad de salir embarazada. Según eso tenemos, bueno, uno de los métodos que dice bien claro, comenzando el primer día de la regla hasta el 8º día no me va a pasar nada, entre comillas, pero llamemos así, ahora últimamente hemos visto muchos embarazos en este lapso de tiempo, que no es tampoco, llamemos muy alto el porcentaje, pero hemos visto que salen más, llamemos, temprano, a pesar de que dicen, yo lo he hecho en los primeros 8 días y no debo salir embarazada. Y normalmente salen, porque a veces han ovulado antes de tiempo. Margarita, cuéntanos, ¿existen algunos mitos, creencias erradas sobre los anticonceptivos, como que engordan, alteran el carácter, hace que la mujer que era afable ahora se ponga histérica? ¿Esto es verdad? ¿Esto es falso? ¿Qué has encontrado en tu experiencia profesional? Mire, menos mal que hay muchas alternativas ahora y llamemos que es también variable y se tiene que estudiar también a la paciente. Por eso se dice bien claro que no se puede dar de acuerdo a lo que mi amiga toma y me va a ir bien a mí, sino es de acuerdo a cada mujer. O sea, va a depender mucho de tu peso, va a depender mucho si tienes acné, si tienes el cabello muy seco, porque tenemos, llamemos, hormonas variables en las que podemos dar a las mujeres con microdosis
para controlar que no ovule, llamemos así, y no salga embarazada, pero que no necesariamente tienen que subir de peso. Ahora, independiente de la cantidad o la dosificación que hay en las hormonas, llamemos así como las píldoras o los inyectables, también depende de cada mujer, porque lo que a una mujer le puede ir, yo te doy lo más light posible para que no subas de peso, porque esto te mantiene piel, te mantiene cabello exacto, te mantiene peso, pero justo a ti te provoca todo lo contrario. Es porque tu organismo a veces no va, no es lo que típicamente puede encajar. O sea, lo que a 100 mujeres le va bien, siempre va a haber una o dos mujeres que no encajan. Entonces, va a ser asociado de acuerdo al peso de la paciente. Ahí es bueno a veces no solamente decir una historia clínica somera en la que dices, bueno, qué edad tiene, cuántos años, antecedentes familiares, sino también a veces un examen clínico en la que a veces, por más soltera que sea, también hay que hacerle una ecografía y hacer un buen estudio porque de repente tiene un quiste, tiene miomas y le estás dando anticonceptivos no llamemos recomendados. Tú muy bien nos estás ilustrando los efectos colaterales o los cuidados que debemos tener con los anticonceptivos. Y ahora queremos saber un poquito si estos anticonceptivos pueden bajar la libido en la vida sexual. ¿Esto es posible? ¿Es un tabú? ¿Esto es así o no es así? ¿Qué nos dirías al respecto? Generalmente, como todo lo que venga, llamemos, como son hormonas, van a tener un cierto índice, llamemos, de alterar tanto, llamemos, el pH vaginal, y por eso las mujeres pueden tener mayor susceptibilidad de tener algún tipo de infección y hay que por eso controlarse y cuidarse. Y al mismo tiempo también, o sea, van a poder, como dice, trastornar un poco, llamemos, todo lo que es el humor, llamemos lubricación en general y sensación de tener menos apetito sexual, pero que no es tan, llamemos, cuantioso, sino que se nota, pero una, llamemos, no un porcentaje tan alto, sino que como que sea, es muy leve, no es tan, llamemos así, llamativo o de primera instancia. Esta posible realidad de que a una amiga le funcionó algo y creer que a la otra mujer le va a funcionar porque a la amiga sí le resultó, nos lleva a pensar en la automedicación. ¿La automedicación sería lo mejor? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Qué nos recomendarías al respecto? Es ideal, llamémoslo mínimo, es ideal de todas maneras ir a un profesional de salud, de todas maneras, del área tanto obstetra como ginecológica, para poder indicar en ese sentido qué es lo ideal. Porque en realidad, solamente con llamemos una historia clínica, aunque tú no le hagas una ecografía, tú podrías indicarle lo más adecuado. Porque a veces los antecedentes no son lo mismo. O sea, para ti tú puedes ser delgada, ella delgada, yo también quiero mantenerme en peso, a ella le va muy bien, pero a ti te hace todo lo contrario. Entonces la automedicación es algo que yo no les indico mucho. Yo digo, primero averigüen qué efectos tiene para ver si podemos evitarlo. Porque sí, pues, hay muchos, y muchos desconocen de varios que existen más y cada vez van saliendo más todavía, ¿no? Un método muy común, Margarita, es el de la ligadura de trompas. También. Es más, en alguna época en la historia de algunas ciudades, algunas culturas no muy lejanas, se difundió como un método muy efectivo, muy cómodo, muy confiable. ¿Tú has encontrado en tu experiencia profesional que hay algún temor, algún mito en relación a este tema? Generalmente la mayoría de mujeres piensan que esto les va a alterar sus ciclos o les va a venir más anticipado su menopausia. En realidad yo te diría que normalmente no debería pasar siempre y cuando haya sido bien hecho. ¿Por qué razón? Puede alterar un poco, llamemos, o adelantar de repente algunos síntomas perimenopáusicos, porque si sabemos que la ligadura agarra en la trompa y en la trompa hay vasitos, porque normalmente es como que fuera una malla y está el ovario. Es como que tuviéramos una mallita, como una manga murciélago así, y entonces acá hay vasitos que van a ir a irrigar el ovario. Si yo ligo la trompa acá y mi ovario está acá y agarro un vaso, puede ser que este vaso me deje de circular en una porción del útero y pudiera ser que de repente eso haga que tengan algunos efectos. Pero si lo hacemos bien, que normalmente se tiene que hacer viendo bien dónde está la circulación y una ligadura bien, no tendría por qué tener ningún síntoma. Efecto. No hay, simplemente a veces es el hecho de sentirse como un poco castrada, que igual puede pasar en el varón con la vasectomía.
Porque algunos varones también dicen, claro, si se hacen la vasectomía ya no van a funcionar igual. Y eso es falso. Lo único que no va a haber es espermatozoides para poder fecundar, pero también en la mujer igual lo que no va a haber es donde va a anidarse. Porque después mis reglas, mis menstruaciones, todo va a funcionar igual. Entonces la ligadura no quedaría solo en un plano físico, en un plano biológico, sino que trascendería a un plano psicológico. Es psicológico, generalmente, pues digo, hay que decidir bien. Si lo haces por indicación médica, si lo haces porque es el número de hijos que puedes tomar, llamemos de decisión de pareja de tenerlo. Y yo, como le digo, claro, hay que pensarlo bien para no estar pensando más adelante si de repente, yo siempre les, en son de broma con mis pacientes, les digo, bueno, ¿están seguros? Porque de aquí no vaya a ser que el otro año se sacan la tinca, se ganan el premio mayor y quieren tener un bebé. Entonces solamente van a tenerlo que hacer por algún método de infertilidad. Muy bien, Margarita. Muy amenamente y muy ilustrativamente ella nos ha ido conversando hasta aquí sobre este tema de hoy, anticonceptivos y la mujer. No queremos seguir avanzando sin antes decirte que nos interesan tus opiniones, tus inquietudes, tus preguntas, algún comentario que nos quieras hacer en relación al tema de hoy. Todos ellos serán muy bienvenidos. No dudes de hacernos saber esto a través del programa, con el Facebook de Sin Tabú, con el correo electrónico o con el blog. Estaremos complacidos de recibir tus comentarios. Volvemos en el siguiente bloque de nuestro programa de hoy. Bienvenido, bienvenida nuevamente a esta segunda parte aquí en Sin Tabú. Hoy hemos venido conversando sobre anticonceptivos y la mujer, pero no queremos hacerlo sin antes mencionarte que la revista Vida Feliz está a tu entera disposición, solamente solicitándola al Facebook del programa, al blog o al correo electrónico. Si tú la pides de manera gratuita, llegará hasta tu hogar. Vida Feliz desde Sin Tabú hasta tu familia. Vamos a seguir conversando con Margarita Ceballos, nuestra invitada de hoy, con quien hemos ido ventilando estos temas de manera tan atractiva y didáctica. Y queremos saber ahora, Margarita, los anticonceptivos naturales y su eficiencia. ¿Esto es un mito, es una realidad? ¿Son realmente eficientes? ¿Debemos confiar en ellos? ¿Qué opinas al respecto? Por la experiencia te diría que no son tan eficientes. En realidad tendría que ser muy metódica, tendríamos que tener menstruaciones muy regulares y encima todavía tendrían que tener, así llamemos, como por fechas muy estrictas todavía, que no deberían solamente tener relaciones. Y para eso, en realidad es como que no disfrutar mucho de la pareja. Porque está y no sujeta, tenerla, ¿verdad?, a los calendarios. Y no solo es al calendario, porque aparte del calendario, que es un horario o fechas estrictas, puede estar asociado independientemente que de repente tengas un cuadro gripal, que tengas, o sea, el clima que puede alterarte o el estrés que puede alterar y acelerar tu ovulación o postergarla. Y entonces nos puede venir las sorpresas ahí. Entonces, por eso es que a veces yo les digo, claro, eso es uno de los métodos que generalmente no se deben confiar, sobre todo porque no podemos estar haciendo la prueba y decir, bueno, vamos a ver, si no salimos 2 o 3 meses acá es porque eso funciona. Hay que buscar algo muy programado, hay que programar un embarazo, hay que buscar el método ideal, hay que buscar la ayuda de la pareja también, porque no solamente es cuidarme yo sola, sino es de dos. Y es cuidarse ambos, por eso la pareja tiene que ayudarte también para que se cumpla y tú también lleves muy bien tus fechas y buscar qué es lo más práctico para cada uno. Y esto se me viene a la mente, se volvería un poco más desafiante, un poco más interesante de poder evaluar cuando la pareja es joven, está recientemente casada, tiene mucha vitalidad, mucha energía, mucha curiosidad. Y ajustarse a un método natural, como bien dice nuestra especialista de hoy, va a demandar una disciplina, prácticamente un alineamiento al calendario. Aparentemente no sería lo más recomendable, no sería, ¿verdad? Justamente para alguna pareja que todavía recién está empezando o en los primeros años, no es conveniente. Porque si no es como decirme, claro, mira, por tal fecha, no, vamos a estar marcando como me toca o no me toca, y eso no puede ser. Y de repente yo le decía, claro, toda la mujer tiene que estar preparada como el varón, tanto en aseo y todo, porque puede estar dispuesta en cualquier momento, pero hay que hacerlo mucho más, llamemos mucho más estricto, y en esos casos no conviene. Podría generar otros efectos colaterales dañinos para la relación emocional de la pareja. Generalmente porque, bueno, pues la mujer a veces tenemos un poco, llamemos, el hecho de poder decir, bueno, está bien, puedo dejar o esperar,
pero en el varón también igual, de repente en ese momento está más dispuesto y generalmente el no hacerlo, el no estar acá puede traer a mayores consecuencias, a un entorno de pareja mucho más complicado y por algo que podría ser mucho más sencillo si acuden a un especialista. ¿Y qué opinas, Margarita, de la abstinencia? Esta condición en la que el varón o la mujer tienden a decir no tengamos acercamiento sexual, no por 2 semanas, no por un mes, con fines de no tener más bebés, y optan por esa opción. ¿Qué opinas al respecto? Es muy relativo, porque no es tan, llamemos, eficiente. Se ve más en las mujeres que están más predispuestas, llamemos, en el sentido de que hay una mayor disposición, puede ser genética, llamemos así, de que pueda superar esa parte de distancia sin no tener nada y como que puede pasarlo. Pero en el varón es un poco más difícil y entonces en ellos de que esto no va a funcionar como debe ser. Y entonces podría tener algún efecto, llamemos, de que van a tener problemas, llamemos así, hasta se podría decir, llamemos, que puedan tener trastornos de buscar otras alternativas o de hacerlo, llamemos, fuera del hogar todavía, ¿no? Entonces, es algo que no debiera darse. ¿No recomendarías? Y no lo recomendaría, salvo, llamemos, en las fases cuando estamos posparto, que tienen que esperar, llamemos así, bueno, su cuarentena, que llamemos así. Y yo pienso que en esa parte estamos tan concientizados en nuestra criatura, en todo lo que viene, que creo que sí puede pasar. Pero si estamos en una etapa en la que solamente estamos nosotros dos y podemos disfrutarlo, va a ser bien difícil que esto se lleve con más facilidad, a menos que haya una disciplina mental, un poco, llamemos, ¿qué puedo decir?, de control y un poco también de mucha ayuda, llamemos, en el sentido de la parte de ser, llamemos, de ser cristiano y que ser metódico en todos los aspectos para que biológicamente podamos controlarlo. Margarita, ¿qué nos dirías de los dispositivos intrauterinos? ¿Estos son eficaces? ¿No lo son? ¿Has visto algún caso en tu experiencia profesional donde definitivamente no cumplieron su objetivo, su razón de ser? ¿Será que alguna amiga por ahí es usuaria de un dispositivo intrauterino y está interesada en saber si esto es realmente eficaz? ¿O alguna amiga nos está mirando, escuchando y diciendo, ¿podría yo optar por este método de anticoncepción? ¿Qué nos dirías al respecto? Los dispositivos son uno de los métodos que usan muchas mujeres, en realidad lo usan, pero tiene sus pros y sus contras. Vemos que no son hormonales, por eso lo usan más, pero también sabemos que tienen otras consecuencias. O sea, las consecuencias provocan mayor sangrado, a veces un poco más de dolor, y generalmente también, por lo mismo de ser los dispositivos, pueden traer un poco más de infecciones vaginales. Entonces, es, llamemos, un método efectivo, entre comillas, para poder usar, que no sea hormonal, pero sí está, llamemos, adosado o incrustado en el útero, pero no deja de decir que va a evitar una concepción 100%, porque dejamos solamente, llamemos al testigo, al DIU, llamemos al hilo, llamemos así, que hay para jalarlo, que va a cambiar el pH y que dice que actúa como espermicida, pero no es 100%. Normalmente vamos a tener a veces embarazos que se van a dar con el dispositivo incluso, y que pueden venir el embarazo y su dispositivo al costado. ¿Tú has encontrado en los pacientes que has atendido alguno de estos casos? Hemos tenido, y a veces hemos tenido con mucho riesgo de amenaza, porque es como que no sabemos cómo se pegan llamemos al adhesivo, a la placenta, y a veces pueden provocar sangrados como para quererse venir desprender, ¿no? Y entonces a veces se vienen, y en otros casos hasta el final del embarazo vienen y bueno, pues recién salen con el embarazo en sí, pero también hay otros en los que pueden venir prematuramente y terminar en abortos. O sea, sí hay, pero hay que tener mucho cuidado y es como que tenemos que estar más en alarma que cuando sea otro embarazo, llamemos por una inserción de placenta, X cosas que también son factores de riesgo, pero sí se dan. Qué interesante todo lo que Margarita nos viene muy ilustrativamente compartiendo en el programa de hoy, y por eso queremos seguir conversando con ella sobre este tema. ¿Cuáles son las razones por las que existen más anticonceptivos para mujeres que para los hombres? Si uno va al mercado y empieza a investigar, a ahondar en este tema, se da cuenta que hay muchas opciones para las damas. ¿Por qué no pasa lo mismo con los varones, Margarita? Mucho porque está en estudio.
Entonces, y para ellos generalmente no hay, hasta ahora todos todavía están, llamemos así, para estudiar y todavía no se pueden, llamemos, difundir. Entonces, no se dan para ellos. En cambio, en las mujeres, quizás por tener ciclos menstruales y todo, llamemos, nuestro organismo está, llamemos, más predispuesto porque puede inhibir la ovulación, sabemos más o menos qué puede hacer, evitando así que se conciba un embarazo, porque en ellos solamente existen los métodos, llamemos, de contacto, que van a ser los preservativos nada más, los otros, los coitus interruptus, que van a ser la eyaculación afuera, que no son tan seguros, y al mismo tiempo también tenemos solamente la vasectomía, porque llamemos así cuando ya son definitivos. Pero en realidad no hay, todos están en estudio, generalmente se dan más para mujeres. Entonces las mujeres tendríamos que buscar qué es lo ideal, concientizarnos el número de hijos que queremos tener, cuándo tenerlos para no ser una sorpresa, y eso es trabajo de pareja. Muy bien, qué importante. No es un tema social ni tampoco de machismo el que siempre se encuentre un anticonceptivo diseñado para mujeres y no para varones, sino que científicamente, médicamente todavía no están comprobados en cuanto a su eficacia, su permanencia y el que no sean dañinos para los varones. Qué lindo lo que hemos ido encontrando en este tema en relación a los anticonceptivos, gracias a las luces que nuestra invitada de hoy nos va dando. Queremos saber ahora a Margarita, ¿por qué los métodos anticonceptivos y la planificación familiar tienen un vínculo muy cercano? ¿Es dependiente uno de otro, uno causa al otro, uno genera al otro? ¿De qué estamos hablando aquí? Planificación significa programar con tiempo los eventos que queremos tener. Y eso lo decidimos desde un inicio cuando comenzamos nuestra vida de pareja, para programar cuántos hijos queremos tener, sea uno, sean dos, cuántos queremos y en qué tiempo debe ser, porque a veces la pareja no se casa inmediatamente para tener bebés, sino generalmente puede decir, tengo que culminar ciertas cosas, terminar todo y programarme. Entonces van asociados a un escoger. Si yo decido 2 años, 3 años cuidarme para tener y programar, llamemos, la venida y llegada de una criatura, entonces debo con mayor razón usar un método de los anticonceptivos, llamemos, sean orales, inyectables, de microdosis, pero el más adecuado, dependiendo de la persona, de la mujer, llamemos en este caso, va a ser el ideal. Entonces van de la mano, porque normalmente lo que debemos hablar, que debiéramos hablar solamente de anticoncepción cuando hablamos ligado a programar y planificar mi embarazo. Entonces siempre deben ir enfocados a ese término. ¿Qué efectos podrían tener, Margarita, el uso de anticonceptivos en adolescentes? Encontramos que los adolescentes están en proceso de maduración, de iniciación en estos cambios hormonales dramáticos para su vida, y en esa coyuntura de inmadurez biológica se aventuran a consumir, a utilizar anticonceptivos. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta decisión? Si comienzan muy temprano, generalmente también puede alterar todo lo hormonal. De repente no reciben lo adecuado, porque sabemos que todavía desde que empiezan hasta que nuestro, llamemos, parte llamemos todo nuestro sistema hormonal, llamemos todo nuestro sistema reproductivo madure, pasan casi 2 a 3 años, llamemos, desde que inicia su menstruación. Y si comenzamos temprano, es como que los apresuramos a madurar en cuestión interna, de útero, de todo, porque pueden empezar muy temprano, entre un embarazo o los anticonceptivos que pueden alterar. Pero llamemos, mentalmente, psicológicamente y físicamente, es como que todo también lo adelantamos y podría alterarnos, llamemos, en el crecimiento, llamemos, en cuestiones de crecimiento de mamas, vellosidades, podría alterarse porque de repente comienzan con mucha anticipación y podría alterarse, porque todavía están en una etapa de inmadurez que las hacemos precipitar y de repente incluso llevarnos a otras cosas mayores. Entonces hay que evitarlas, ¿no? Hay que tener mucho control ahí. De preferencia, no indagar en esas actividades de iniciarse con anticoncepción en una etapa tan formativa, todavía tan de maduración como es la adolescencia, ¿verdad? Con mucho apoyo. Si es adolescente, yo me encargo de todas maneras, llamemos a nivel mundial, se habla de mucho de anticoncepción en adolescentes ahora, se está trabajando bastante para evitar todas las cosas que hay, pero debemos pedir, llamemos, o controlar para que esto sea muy llevado de la mano de especialistas.
Muchas gracias, Margarita, por haber estado con nosotros aquí en Sin Tabú. Hemos disfrutado mucho de esta entrevista, puesto que ha sido muy constructiva, muy informativa en cuanto a anticonceptivos y la mujer. Hoy día hemos hablado sobre este tema con ella y queremos saber tus opiniones, tus inquietudes, tus sugerencias, aquellas dudas que tal vez se han generado en relación al tema de hoy día. Ten la seguridad que serán muy bienvenidos a través del blog del programa, el correo electrónico o el Facebook. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la siguiente edición aquí en Sin Tabú.